Bien, en el estudio del Evangelio según San Marcos llegamos al capítulo 9 y tenemos el relato de la transfiguración de Jesús. Dice, 6 días después, toma Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan y los lleva a ellos solos aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de este modo. Se les aparecieron Elías y Moisés y conversaban con Jesús. Toma la palabra Pedro y dice a Jesús, Rabí, que quiere decir maestro, bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pues no sabía qué responder, ya que estaban atemorizados. Entonces se formó una nube que les cubrió con su sombra y vino una voz desde la nube que dijo, Este es mi Hijo amado, escúchenle. Y de pronto mirando en derredor ya no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Al comenzar la primera mitad del Evangelio, en los capítulos 1 al 8, se encuentra la escena del bautismo de Jesús. ¿Se acuerdan? En la que Dios Padre da un testimonio personal al Hijo y le dice, tú eres mi Hijo, en ti me complazco. Esa teofanía, esa manifestación de Dios, fue exclusiva para Jesús. Solo Jesús la escuchó. Capítulo 1, versículo 11 está eso. Ahora, al comenzar la segunda mitad del Evangelio, en este capítulo 9 al 16, Dios se manifiesta universalmente y en esta teofanía manifiesta a toda la humanidad, a todos, la filiación divina de Jesús, de ese Jesús transfigurado. Y dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Ya no es esa relación solo de padre e hijo, de Dios Padre y Dios Hijo, en la que le dice, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Aquí es la revelación para todos los que estaban presentes y en estos 5 personajes que son Moisés, Elías, Pedro, Santiago y Juan, Dios quiere representar, Marcos quiere representar a toda la humanidad, a todos los que estamos escuchando y dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Moisés y Elías representaban la ley y los profetas. Moisés representa la ley porque fue el que recibió la ley en las tablas de la ley en el relato del Éxodo. Y Elías, considerado el más grande profeta del Antiguo Testamento, es el que representa a todos los profetas. Y Pedro, Santiago y Juan representan a todos los que son discípulos, seguidores, los que escuchan a Jesús. Ahora, en la transfiguración dice que su ropa se hizo resplandeciente, pero en realidad toda su persona es mostrada como una fuente luminosa. Esa es tomada por muchos biblistas como una manifestación de la divinidad de Jesús. Pero también puede ser que les dio un poquito de lo que iba a ser la resurrección de Jesús. De cualquier manera que se entienda este pasaje. Con este ver la figura llena de luz de Jesús, Jesús les da a probar
un bocadito, un pedacito de lo que es la vida en Dios. Eso es realmente hermoso. Pensar que esa es la forma en la que vamos a poder ver a Jesús, contemplar a Jesús en su gloria. Sigamos. Y después, claro, Pedro no sabe qué responder. Dice, la Biblia estaban atemorizados. Claro, era algo que no esperaban ver, sino que después ya vieron solamente a Jesús que estaba con ellos. Pedro no entendió porque les dice, sería bueno hacer 3 tiendas. ¿Qué significaba? 3 casas, 3 lugares donde puedan estar Moisés, Elías y tú, le dice Jesús. No entendió. Nuevamente, no entendió. Versículo 9, capítulo 9, versículo 9. Y cuando bajaban del monte les ordenó que a nadie contasen lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos observaron esta recomendación, discutiendo entre sí qué era eso de resucitar de entre los muertos. Y le preguntaban, ¿por qué dicen los escribas que Elías debía venir primero? Y él les contestó, Elías vendrá primero y restablecerá todo. Mas, ¿cómo está escrito del Hijo de Hombre que sufrirá mucho y que será despreciado? Pues bien, yo les digo, Elías ha venido ya y han hecho con él cuanto han querido, según estaba escrito de él. Durante el descenso de Jesús y sus discípulos del monte de la transfiguración hay un diálogo, eh, primero con la mención de la resurrección de los muertos, un concepto que los discípulos no entendieron y que es mencionado solamente 2 veces en el Antiguo Testamento. Y eso es alrededor del siglo II antes de Cristo. Y está en el segundo libro de los Macabeos, en el capítulo 3, donde nos habla de la resurrección de los muertos. Y también hay una cita en Daniel, en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2. Y en segundo lugar, tenemos que los discípulos preguntan a Jesús cómo será el regreso de Elías. Se sabe por las escrituras que Elías no murió. Elías fue llevado al cielo, Elías fue arrebatado al cielo. La palabra en Malaquías nos dice que subió al cielo en un carro de fuego. Bueno, fue arrebatado. Y también lo vemos eso en el libro del Eclesiástico. Entonces Elías fue arrebatado hacia el cielo, pero estaba dicho que él volvería antes de la venida del Mesías. Y Jesús, y es por eso que le preguntan a Jesús, ¿cómo va a ser la vuelta de Elías? Y Jesús les dice, Elías vendrá primero y restablecerá todo. Pero aquí les habla de la pasión. ¿Cómo está escrito del Hijo de Hombre, que sufrirá mucho y será despreciado? Eso Jesús les dice refiriéndose a él mismo y su pasión. Y sigue, yo les digo, Elías ya ha venido y han hecho con él cuanto han querido, según estaba escrito. Sugiere vagamente que el profeta Elías, retornado del cielo, fue Juan Bautista mismo, que fue martirizado por Herodes y matado.
En el Evangelio según Mateo, en el capítulo 17, esta explicación se hace explícitamente. Aquí no nos dice que es Juan Bautista, aquí nos dice solamente, ya ha venido Elías y han hecho con él cuanto han querido. Bien, para terminar esta primera parte del viaje de Jesús a Jerusalén, vamos a leer el relato del endemoniado epiléptico. Dice, al llegar junto a los discípulos, vio mucha gente que les rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Toda la gente al verle quedó sorprendida y corrieron a saludarle y él les preguntó, ¿de qué discuten con ellos? Y uno de entre la gente les respondió, Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y donde quiera que se apodera de él lo derriba y le hace echar espumarajos y rechinar de dientes y le deja rígido. He dicho a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Y él les responde, Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo les soportaré? Tráiganmelo. Y se lo trajeron. Apenas el espíritu vio a Jesús, agitó violentamente al muchacho y cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Entonces él preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo hace que viene sufriendo esto? Y le dijo, desde niño. Y muchas veces le ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Y aquí el padre le dice, pero si algo puedes, ayúdanos, compadécete de nosotros. Y Jesús le dijo, ¿qué es eso de si puedes? Todo es posible para el que cree. Y al instante gritó al padre del muchacho, el padre del muchacho, creo, ayuda mi poca fe. Viendo Jesús que se agolpaba la gente, increpó al espíritu inmundo diciéndole, Espíritu sordo y mudo yo te lo mando, sal de él y no entres más en él. Y el espíritu salió dando gritos y agitándole con violencia. El muchacho quedó como muerto hasta el punto de que muchos decían que había muerto. Pero Jesús tomándole de la mano le levantó y él se puso en pie. Cuando Jesús entró en casa, le preguntaban en privado sus discípulos, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarle? Y Jesús les dijo, esta clase con nada puede ser arrojada, sino con oración. Bien. Esta última escena de esta sección del viaje de Jesús a Jerusalén es el exorcismo de este muchacho epiléptico. El padre lo presenta y le explica a Jesús qué es lo que sucedía con él. Tus discípulos, y les dice, les he pedido a tus discípulos que lo expulsen y no han podido. No pudieron expulsarlo. Y Jesús responde impacientemente, ay, generación incrédula, incrédula. Vamos a ver por qué les dice incrédula. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Eso quiere decirnos, ¿hasta cuándo tendré que ver que ustedes todavía no tienen fe, que no creen como deberían creer? Tráiganlo. Esta es la queja más fuerte de Jesús en el Evangelio de Marcos. Decir, generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarles? Y la reacción que tiene el espíritu inmundo al ver a Jesús cuando lo llevan cerca es violenta.
Y el Padre implora y le dice a Jesús, si algo puedes, si algo puedes. No nos olvidemos que para Dios nada hay imposible. Y Jesús es Dios. Por eso es que fuertemente Jesús, seguramente muy enojado, les dice, ¿qué es eso de si puedes? Todo es posible para el que cree. Todo es posible para el que tiene fe. Esa es la explicación de por qué Jesús antes dice generación incrédula. Porque no podían creer, no podían tener esa fe que obviamente tenía Jesús, que es Dios. Pero el Señor creía ya que sus discípulos, de ver tantas cosas, tanta obra de Jesús, de haber estado con Él, de vivir con Él, de aprender de sus enseñanzas, podían haber alcanzado la fe necesaria para, en este caso, expulsar a un demonio. Ya vimos antes, en un relato anterior, cuando Jesús los envía a los 12 de dos en dos, con poder, ellos regresan contentos y le dicen, Señor, estamos felices, esto es lo que ha resultado de nuestro envío. Pero ahora no pudieron hacer nada. Y Jesús se molesta con eso. Y es por eso que les dice generación incrédula. Y él dice, ¿cómo es eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Esa es la fe que el Señor quiere de nosotros. Una fe segura, que es la fe. La fe es creer, creer en algo que no se ve. Y aquí la fe es creer en Jesús, creer en el poder de Dios, creer en el poder del nombre de Jesús. Y por eso es que el Padre lanza su grito final y dice, yo creo, Señor, pero aumenta mi fe. Y esa es una oración que también la repetimos nosotros en la liturgia. Aumenta mi fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. El Padre tiene ese cambio en él. Dice, Señor, sí, tú puedes. Yo creo que tú puedes, pero necesito que mi fe sea aumentada para tener esa seguridad, esa certeza, esa fuerza que da la fe. Y Jesús, ante este cambio del hombre, hace el exorcismo de la curación. Y vemos que más tarde sus discípulos le preguntan, ¿por qué no pudimos nosotros hacer esto? Y Jesús les dice, esta clase no puede ser arrojada sino con la oración. Esta es una de las escenas más dramáticas del Evangelio de Marcos. Hemos visto respuestas duras y hemos visto estas reacciones ante la imposibilidad del exorcismo por sus discípulos. Sus discípulos por ellos mismos no iban a poder hacer nada. Nadie puede hacer algo por sí mismo. Nosotros no podemos hacer algo, sino es la acción de Dios a través del Espíritu Santo en nosotros. El que tiene poder es Dios. Él es el que tiene poder. Él es el que hace los milagros. Él es el que se manifiesta ahora mismo en la humanidad. Porque si creemos que Jesús ha resucitado, si creemos que Jesús está vivo ahora,
Jesús actúa de la misma manera que actuó hace 2000 años. Exactamente igual. Jesús está vivo y Él obra porque es Dios. Nosotros como personas no podemos hacer eso. Tenemos mucha fe, pero esa fe se va a manifestar en nosotros por la acción de Dios en nosotros, por ese ser instrumentos del Señor, ser instrumentos de su fuerza, ser instrumentos de su amor hacia los demás. El Señor nos quiere como sus instrumentos y para ser sus instrumentos y para poder hacer que la gloria de Dios se manifieste ahora, tenemos que pedirle al Señor que aumente nuestra fe. Tenemos que tener esa fe madura, esa fe que nos hace decir, creo, Señor, en ti y sé que tú puedes. No dudo, sé que tú puedes y sé que tú lo haces si es bueno para mí. Y en este relato el Señor termina diciendo que esta clase de demonios, se refería al demonio, con nada puede ser arrojada sino con oración. En el otro evangelio nos dice con oración y ayuno. La oración es muy importante para todos nosotros, porque si no tenemos oración, si no tenemos esa comunicación íntima y directa con el Señor, nuestra fe se va a derrumbar, nuestra vida se va a derrumbar. La oración es básica, es fundamental en la vida de un cristiano. La oración, la comunicación con Dios es lo más importante que podemos tener. No podemos permitir que pase un día sin tener esa unión con el Señor, esa unión íntima, esa unión que nos permita sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. Esa presencia que nos trae paz, que nos trae gozo, que nos levanta y también que nos empuja a servir a los demás para que se manifieste el Señor en su palabra y en su obra. Amén.